La escalofriante venganza de una mujer maldita, prohibida en el territorio embrujado. Ángela apenas podía escuchar el sonido de su respiración. La noche, en la panadería, era siempre un misterio, un susurro amargo que era como un eco de las voces que se perdían en las sombras. El silencio se rompía solo por el crepitar de las luces fluorescentes, reflejando un brillo fantasmagórico sobre la harina y el azúcar. Ella estaba sola, pero en su mente había un alboroto. Mientras amasaba la masa, las historias de la mujer maldita aparecían en su cabeza como un veneno. ¿Era un cuento, un mito, o había algo más? Su corazón latía más rápido con cada golpe de sus manos sobre la mesa. Cuando la luna llena alumbra, ella llega, habían murmurado sus vecinos con miedo. La figura de una mujer vestida de blanco, con ojos de fuego, que buscaba a los traidores. Esa leyenda, le susurraron, tenía un oscuro poder. Los que la veían jamás regresaban. La idea la acechaba. Escalofríos recorrían su espalda mientras observaba la calle vacía a través de la ventana, iluminada solo por la luz de un farol parpadeante. Pero su lucha no era solo con los demonios de la oscuridad, su vida era una batalla constante. Tener a sus hijos, Carlos y Lía, sonriendo en casa era su única luz. Sin embargo, tras la desaparición abrupta de Doña Esperanza, la tensión en el barrio se hizo palpable. Han estado desapareciendo más personas, decían los murmullos, y algo dentro de Ángela se retorcía de miedo. Ella no era solo una madre, sino un pilar. La presión de mantener la calma era abrumadora. El sonido de las sirenas, ese eco constante de violencia, la seguía a donde fuera. Era una pesadilla caminando por las calles de su propio hogar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los rumores volvían como un eco sordo. No se puede salir después de las 8, decía un hombre con voz temblorosa en el transporte público. Las miradas de desconfianza llenaban el ambiente. Todos eran potenciales traidores. El peso del miedo era insoportable. Ella, Ángela, se sentía como una imagen confusa de esperanza en un mundo que giraba hacia el abismo. Cuando la luna se alzaba, el pánico se hacía más intenso. Las sombras daban forma a sus peores temores. Y así, llegando a casa tras una larga jornada, sintió por primera vez que algo la seguía. Un escalofrío la recorrió, su corazón se aceleró, y cada ruido, cada susurro entre las sombras, se convirtió en un ladrido feroz en su mente. Miró hacia atrás, pero solo había oscuridad. En ese instante, deseos de dejarlo todo se entremezclaban con la necesidad de proteger a sus hijos. Su instinto la llevó a la plaza del barrio, el lugar donde los murmullos se agrandaban y el aire era denso con el miedo colectivo. De repente, allí estaba, la figura oscura que rondaba sus noches. La mujer maldita la miraba con furia y dolor. Sus ojos eran fuego en la oscuridad. Ángela, petrificada, se preguntó si realmente la traición y el silencio eran los verdaderos monstruos. Su vida, su comunidad, sus elecciones, todo estaba a punto de revelarse. Con cada paso, el miedo se apoderaba más de ella. La sombra de la mujer maldita se acercaba y la pregunta que la atormentaba perduraba en su mente. ¿Quién realmente es la culpable? El aire se volvió denso, casi opresivo, cuando Ángela se encontró frente a la mujer maldita. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra, y el brillo de los ojos encendidos de la figura espectral parecía devorar la poca luz que había en la plaza. Los murmullos de los vecinos se desvanecieron, como si el mundo entero se hubiera decidido a guardar un silencio sepulcral. ¿Qué haces aquí? La voz de la mujer era un susurro, pero Ángela sintió como si cada palabra cortara a través de la noche.
La mujer, vestida de blanco, avanzó, el viento agitando su largo cabello, con cada paso desprendiendo un olor a tierra mojada y descomposición. «¡Lía y Carlos!», gritó Ángela, recordando repentinamente su deber. No podía dejar que sus hijos cayeran en las garras de esta criatura. Pero el cuerpo no respondía, se sentía atrapada en una telaraña de pánico. «¡Déjalos en paz!», suplicó, su voz resonando en la oscuridad como un eco de desesperación. «Ellos cargan con el peso de los secretos, como todos en esta comunidad», respondió la mujer. Su risa era tan fría que parecía helar el aire a su alrededor. «¿De qué secretos hablas?», preguntó Ángela, sintiendo una mezcla de furia y miedo. La mujer maldita tomó un paso adelante, y el resplandor de la luna la iluminó, revelando una cara que parecía tanto humana como un macabro reflejo de lo que una vez fue. «La traición está en cada rincón, las mentiras que cuentas, los pactos que has hecho», dijo con una voz inflexible. El corazón de Ángela se detuvo. ¿Qué pactos? No sabía a qué se refería, pero un profundo terror la invadió. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde la dirección de su casa. Era Lía. El sonido cortante atravesó el alma de Ángela como una daga. «¡Lía!», clamó, desbordada por el miedo. La mujer maldita sonrió, una mueca que mezclaba satisfacción y tristeza. «Los inocentes siempre sufren el peso de los culpables», declaró, y en sus ojos brillaron destellos de una verdad aterradora. Sin previo aviso, comenzó a retroceder, su figura desvaneciéndose en la noche como un humo que se disipa. Ángela se quedó congelada, su mente llenándose de imágenes de su hija, el rostro de Lía ensombrecido por la angustia. No podía perderla. La mujer maldita había desaparecido, pero sus palabras resonaban. Era un eco de advertencia que parecía reverberar en cada piedra de la plaza. Con el corazón acelerado y el sudor frío corriendo por su frente, Ángela echó a correr hacia su casa, mientras los ecos de las sirenas y el terror en su pecho se entrelazaban. Al pasar junto a sus vecinos, notó las miradas de incertidumbre, pero no podía detenerse. La imagen de su hija la empujaba a la salvación. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «¡Lía! ¡Carlos!», gritó desesperadamente. La oscuridad dentro de la casa la abrazó y cada sombra parecía cobrar vida. Caminó lentamente, las manos temblando y la voz entrecortada, esperando escuchar la risa familiar, pero el silencio se apoderó de todo. Entonces, desde el fondo de la casa, oyó un susurro que le heló la sangre. Era una voz conocida, pero distorsionada por el miedo. «Mamá, ayúdame». Ángela sintió que el mundo se le escapaba. La mujer maldita había dejado su huella. ¿Qué estaban haciendo sus hijos? ¿Qué destino les aguardaba? Al encender la luz, un rayo de esperanza se asomó, pero a medida que exploraba cada rincón, la oscuridad parecía fortalecerse. Afuera, la luna llena brillaba implacable, observándolo todo desde lo alto. Pero esta vez no era solo un testigo. Era un faro de una tormenta que se avecinaba. Y algo dentro de Ángela, una voz distante pero cada vez más fuerte, lo sabía. El enfrentamiento no había hecho más que comenzar. «¿Qué harás ahora, Ángela?». El susurro en su mente se convirtió en un grito, desafiándola a reaccionar. Mientras se giraba hacia la puerta, ya podía sentir el viento helado que anunciaba la llegada de la mujer maldita. Su venganza no había terminado. La última línea de defensa de Ángela estaba a punto de romperse. ¿Podría salvar a sus hijos antes de que la oscuridad reclamara todo? Ángela sintió el terror apoderarse de ella, como si 1000 manos heladas la sujetaran, impidiendo que se moviera. «No puedo dejar que se los lleven», se repetía en su mente. Sabía que cada segundo contaba, pero la oscuridad parecía burlarse de ella, robándole el aliento y la voluntad de actuar. «¡Lía! ¡Carlos!», gritó de nuevo, su voz resonando vacía en la casa silenciosa.
El eco de su desesperación se perdía en la penumbra, como si las sombras mismas se tragaran sus palabras. Avancé entre los muebles cubiertos de polvo, sintiendo cada vez más que la casa era un laberinto, una trampa diseñada para mantenerla alejada de sus hijos. Cuando llegó a la puerta del cuarto de Lía, un escalofrío recorrió su espalda. La puerta estaba entreabierta, como un umbral hacia el horror. Ángela respiró hondo, sintiendo el sabor metálico del miedo en su boca. Empujó la puerta con suavidad y entró. La habitación estaba sumida en una oscuridad espesa. La única luz provenía de la luna que se filtraba a través de la ventana. Pero en el rincón, su mirada se detuvo en una silueta pequeña acurrucada bajo la cama. «¡Carlos!», exclamó, dejando de lado el terror y corriendo hacia él. Al tocar el frío cuerpo de su hijo, notó que temblaba. «¿Qué pasa, amor? ¿Dónde está Lía?», preguntó, su voz tensa. Carlos levantó la vista, sus ojos brillando con miedo. «No sé, mamá», murmuró, «pero escuché lo que dijo la mujer. Dijo que tenías que elegir». El corazón de Ángela se detuvo. «¿Elegir qué?». «Dijo que hay un precio que pagar». El niño parecía estar atrapado entre la realidad y una pesadilla. «Hice lo que me pedía para protegerte», continuó, la voz llena de un terror que parecía casi palpable. «Pero no sé si funcionó». Un escalofrío helado recorrió a Ángela. «¿Qué hiciste? ¿Qué te dijo?». Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un sonido sombrío resonó en la casa, como un lamento lejano que enviaba escalofríos por su piel. Un viento helado sopló desde la puerta y el ambiente cambió inmediato. La mujer maldita había regresado. A medida que la figura etérea se manifestaba en la oscuridad, el aire se volvió irrespirable. «¡Atrás, Carlos!», gritó Ángela, empujándolo hacia atrás, sintiendo que algo profundo y oscuro emergía de las sombras. La mujer sonrió, sus ojos ardían con una luz infernal. «Has llegado a la encrucijada, Ángela. El sacrificio debe hacerse, o lo perderás todo». Su voz resonaba como un eco en la mente de Ángela. Cada palabra era como un rayo, incendiando su sentido común y llevándola al borde de la locura. «Déjalos en paz», respondió Ángela, sintiendo que la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. «Lo que he hecho no fue en mi nombre, sino por ellos. No les harás daño». La mujer maldita rió, un sonido helado que retumbó en las paredes. «¿Qué sabes del sacrificio? ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? Pero no puedes escapar de la verdad». En ese momento, un grito desgarrador emergió desde más allá de la habitación. El sonido de Lía, desgarrador y lleno de dolor. Ángela se sobresaltó, su corazón se paralizó. «¡Lía!», gritó, su voz temblando. La mujer maldita avanzó, su presencia cada vez más opresiva. «Elige, Ángela, la vida de uno o el destino de muchos. ¿Qué harás ante la oscuridad que tú misma has alimentado?». Ángela sintió que su mente se fragmentaba, un mar de decisiones imposibles se desbordaban. Sabía que lo que estaban planteando era más que un reto, era un juego cruel. Mientras miraba a su hijo, la vida de su hija resonando en su mente, comprendió que su decisión podría sellar no solo su futuro, sino el de toda la comunidad. Así, entre susurros de traición y oscuridad que la rodeaban, Ángela tenía que encontrar la voluntad de confrontar su propia creación. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca, un profundo silencio cayó sobre la habitación. La luna llena iluminó todo, y en ese instante, la verdad revelada dejaría a todos temblando. «¿Te atreverás a enfrentar lo que hiciste, Ángela?», preguntó la mujer con una sonrisa siniestra, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos. Lo que siguió podría ser el final de todo, o el comienzo de algo aún más escalofriante. El silencio que siguió a la declaración de la mujer se volvió ensordecedor. Ángela sintió que su respiración se aceleraba, y la sombra que se alzaba frente a ella parecía querer engullirla por completo.
Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero el grito de Lía seguía resonando en su mente, una realidad devastadora que había encadenado su voluntad. «¡Carlos!», gritó, casi gritando, su voz rasgada por el miedo. Pero la mujer maldita alzó una mano, deteniendo sus palabras. «No tienes que gritar, Ángela. Lo que está en juego debe ser decidido en calma, o el caos vendrá». La voz de la mujer era un susurro helado, impregnado de urgencia y una calma inquietante. Ángela miró a su hijo, y aunque el miedo la consumía, resolvió que no lo perdería, no a él. «Dímelo, ¿qué tengo que hacer?», preguntó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba opacaba el grito de su hija. «Primero, debes entender». La mujer se inclinó hacia adelante, su rostro casi tocando el suelo. Sus ojos ardían como antorchas en la oscuridad. El sacrificio no siempre es físico. Algunas veces se pide algo más, algo que duele más que la carne. Las palabras reverberaban en el interior de Ángela, como olas que golpean contra una roca, desgastando su resistencia. La mujer estiró la mano y, con un gesto casi imperceptible, sombras comenzaron a emerger de la pared. Formas indistintas se arrastraban lentamente, cada una más grotesca que la anterior, con ojos vacíos que reflejaban el tormento. «¿Qué son?», murmuró Ángela, con voz entrecortada, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Los rostros se hacían más y más reconocibles. Vecinos, amigos, personas de la comunidad que habían perdido algo en sus vidas y que ahora permanecían atrapados entre la vida y la muerte. Son las almas perdidas, Ángela. Cada una de ellas suplica ser liberada, pero su liberación requiere tiempo y valor. ¿Lo tienes tú?». La mujer sonrió, y lo que había parecido un simple gesto, ahora se tornó en una mueca macabra. «¿Y cuál es el precio?». Ángela no podía dejar de pensar en la voz de Lía, en su pequeña presencia atrapada en el eco de la desesperación. «Uno de esos rostros debe ser tu elección, o perderás a tu hija para siempre». La mujer comenzó a señalar a las figuras, cada una mostraba desazón y tristeza. El corazón de Ángela se congeló. El dilema era abrumador. Podía ver a la señora Marta, que había perdido a su hijo en un accidente, o a Juan, el viejo que siempre sonreía, pero que había cargado con la pena de su familia. Rota. Cada uno representaba un sacrificio que podía salvar a Lía, pero ¿a qué precio? ¿Y si elijo no elegir? La rebelión casi la superaba, una chispa de resistencia en medio del caos, pero la mujer maldita solo se rió. «Eso también tiene un precio, querida. Ellos no dejarán de llorar, y en su llanto, tu pequeña se perderá». Un grito desgarrador de nuevo resonó desde la oscuridad, más fuerte esta vez, llenando la habitación con desesperación y dolor. «¡Lía!», gritó Ángela, sintiendo su corazón romperse mientras la imagen de su hija luchaba por salir de las sombras. «Haz lo que debas, Ángela, pero recuerda, los ecos de tu elección perdurarán, y el tiempo que se escapa nunca regresa». Las sombras se acercaban, difuminándose con el aire frío mientras Ángela buscaba fuerzas para tomar una decisión, atrapada entre el amor de madre y el sacrificio del alma. La mujer extendió su mano hacia los rostros que flotaban. «La oscuridad es paciente, pero no esperará para siempre». Ángela sintió que el tiempo se desvanecía. ¿Sería capaz de afrontar la terrible verdad y el sacrificio que eso implicaba? Mientras su mente se debatía entre el amor y la desesperación, el grito de Lía estalló una vez más, y el eco le robó el aliento. La noche estaba por revelarle un secreto aterrador, pero aún no lo sabía. «Todo está por decidirse», susurró la mujer maldita, y la oscuridad se apoderó de todo. ¿Cuál sería el precio a pagar por el destino de aquellos a quienes amaba? ¿Lo descubriría en el último momento mientras el reloj seguía su implacable tic-tac?
Ángela sintió el aire espeso como un manto de ceniza que la envolvía. La mujer maldita, con su sonrisa inquietante, la observaba mientras los rostros en la penumbra se inclinaban hacia ella, extendiendo sus manos como si suplicaran ayuda. El grito desgarrador de Lía resonaba en su mente, un eco que no podía ignorar. El tiempo parecía detenido en un instante de horror. «Debo decidir», musitó Ángela, pero la voz se le quebró. La mujer delante de ella sonrió nuevamente. Sus ojos brillaban con un fuego interno, y Ángela sintió que lo mismo la llamaba a ella. Un frío intenso recorrió su espalda mientras se acercaba a los rostros atrapados en la oscuridad. Cada una de esas almas perdidas había sido una vida, una historia no terminada, y ahora un sacrificio posible. La señora Marta, la madre sufriente que jamás volvió a ser la misma. Juan, el hombre que siempre sonreía pero que ya no reía. El lamento de sus historias se hacía palpable en el aire, envolviendo a Ángela. «¿Por qué deberíamos ser nosotros?», preguntó uno de los rostros, su voz clara pero temblorosa. «Nosotros ya hemos sufrido lo suficiente». «Porque eso es lo que exige el destino, querida», respondió la mujer maldita, como un eco de antiguas leyendas. «Una vida por otra. El ciclo nunca se rompe de otra forma». Los ecos de su elección se movían en el aire, girando, avanzando en torno a Ángela. A su alrededor, Ángela sintió que la desesperación desgastaba su fortaleza. ¿Podría realmente sacrificar a alguien más para salvar a Lía? Cada rostro que miraba parecía gritarle que estaba a punto de pasarse la línea que nunca se cruzaría. Pero el llanto de su hija era su ancla, su razón para seguir. «Lía», gritó nuevamente, con una mezcla de amor y pánico, queriendo romper con la fatídica decisión que le pesaba en el pecho. Pero su voz se desvaneció en un susurro. La mujer maldita se acercó, como una sombra alargada en la noche. «Valora tus elecciones, tienes menos tiempo del que crees. Si eliges no elegir, la oscuridad se volverá una parte de ti, como una maldición que te consumirá de adentro hacia afuera. Cada segundo que pasa es una vida que se apaga». Las almas flotaban en un vaivén angustioso, y el corazón de Ángela latía con la fuerza de un tambor de guerra. Entonces, una idea terriblemente cruel cruzó su mente. ¿Y si el sacrificio no era solo humano? Lo que pedía la mujer maldita estaba más allá de la simple elección entre las almas presentes. ¿Puedo ofrecerme a mí misma?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. La mujer maldita se detuvo. ¿Tú? ¿Realmente esto es lo que buscas? ¿Arder en lugar de dejar que otros sufran? La salvación nunca fue tan noble, pero todo tiene un precio. Las sombras se agitaron, como si anticiparan un movimiento. Ángela sintió el sudor frío en su frente. Estaba a un paso de traspasar un límite irreparable. ¿Qué pasaría con Lía si me elijo a mí misma? Ella quedaría libre de esa oscuridad, pero lo que ofreces no es solo un acto de sacrificio, es un pacto, un vínculo que te atará a la pena y la miseria, un camino de no retorno. Ángela tragó saliva, la idea la atormentaba, pero el recuerdo de la risa de su hija, su amor puro, la empujaron hacia adelante. Pero en su interior un temor se gestaba. ¿Qué sucedería si su sacrificio no bastaba? «Decídete», aulló la mujer maldita, su sonrisa ahora torcida en una mueca de impaciencia. Las almas se agolpaban, sus lamentos mezclándose en un crescendo que parecía crecer sin control. Al borde de su propia desesperación, Ángela sintió que un nuevo grito, uno que no era de la oscuridad, surgía desde el fondo de su ser. La sombra abrazaba todo, y la decisión se tornaba cada vez más inminente. Pero antes de que pudiera articular una palabra, sintió una presión en su pecho, un frío helado que le cortaba la respiración. «Todo está a punto de cambiar, Ángela», murmuró la mujer, su risa escabulléndose entre los susurros de las almas, mientras la atmósfera se enrarecía, colisionando con la urgencia de un destino incierto. «¡Mamá!». La voz de Lía resonó nuevamente, esta vez más clara, más urgente. El reloj marcaba un tiempo sin retorno. En su elección, Ángela debía encontrar la verdad que aún no conocía. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad? ¿O se dejaría consumir por ella? La mujer maldita extendió la mano, esperando que Ángela rompiera el silencio, y las sombras pulsaban, impacientes. «Es hora de decidir». Ángela sintió cómo el aire se volvía aún más denso, como si el peso de la decisión la aplastara con fuerza.
Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, aturdiéndola. Las almas perdidas se alzaban a su alrededor. Sus ojos vacíos reflejaban una desesperación que podía cortar como un cuchillo. Era un mar de angustia, un río de sufrimiento que le llegaba hasta el cuello y la arrastraba hacia lo profundo. «¡Elige ya, Ángela!», gritó la mujer maldita. Una risa cruel salía de sus labios, resonando como un eco ominoso. «El tiempo se agota y no seré yo la que cargue con tu indecisión». Un escalofrío recorrió la columna de Ángela. ¿De qué estaba realmente hecha esa mujer? Las historias sobre ella eran leyendas en el pueblo, contadas al calor de la candela como advertencias olvidadas. Esta mujer encarnaba la desesperanza, pero sobre todo, la venganza. No era solo un ser sin alma, era el producto de cada traición, de cada dolor infligido. Sentirla tan cerca era estremecedor. «Lía», murmuró, intentando aferrar su mente a la imagen de su hija. La voz de su pequeña pareció flotar en el aire. «¡Mamá, no te vayas!». La súplica era un grito desgarrador que atravesaba cada fibra de su ser. Un instante de paz la invadió, como si pudiera sentir la calidez del abrazo de su hija. Pero esa calidez era una ilusión, un sentimiento que se desvanecía rápidamente ante la dureza de la realidad. «Si te eliges a ti misma, a ellas las dejarás libres». La mujer maldita la interrumpió. Su mirada enigmática seguía fija en ella. «Pero no sin consecuencias. El sacrificio exige dolor. Y tú no estás lista para eso, ¿verdad?». «Sí, estoy lista», se atrevió a gritar Ángela, sintiéndose repentinamente fuerte. «Soy yo quien elijo. Finalmente, no dejaré que el miedo defina mi decisión». Las almas comenzaron a conjurarse alrededor de ella. Algunos rostros se iluminaban como si su luz pudiera afectar a la penumbra que la rodeaba. Gritos emergían, una mezcla de rencor y esperanza, empujándola hacia una resolución. Fue entonces cuando lo vio, un movimiento en la penumbra, algo oscuro y temible. «¡Cuidado!», gritó una voz entre el caos. Ángela se giró y en el mismo instante una sombra con forma de tentáculo se alzó del suelo, intentando apresarla. Ese nuevo ser no era uno de los rostros que había visto antes, sino una manifestación de la propia oscuridad que la amenazaba. Era como un pulpo hecho de dolor y sufrimiento, ágil y feroz. El terror inundó su ser. «¡No!», pero el grito salió entrecortado mientras el miedo comprimiéndose en su pecho le robaba el aire. «Si te decides, el pacto puede ser tu salvación», dijo la mujer maldita, casi como un susurro que retumbaba en su mente. «Allí podemos atar tu destino a algo más que un simple sacrificio. Puedes enterrarlo en la oscuridad y aún así convertirte en lo que tanto temes». La presión en su pecho aumentó, pero en su mente florecía la imagen de Lía, su pequeña. La risa, los abrazos, todo eso valía la pena, incluso si debía luchar contra la sombra que le ofrecía su propia condena. «¿Qué pasa si el sacrificio no es suficiente?», se preguntó, sintiendo que cada palabra era un eco de su propia inseguridad. «El tiempo se acaba», aulló la mujer. «Elige o enfrentarás la oscuridad tú misma». Ángela miró a su alrededor y vio los rostros transformarse, como si sus historias fueran a ser selladas en ese preciso instante. El tentáculo de la oscuridad ahora se extendía hacia ella, un impulso de terror que la rozaba. «Yo elijo», proclamó Ángela con fuerza renovada, y en ese momento una luz comenzó a brillar en su corazón. Pero en su interior sentía que algo estaba a punto de desatarse. La mujer maldita sonrió con algo más que satisfacción. Era anticipación. «Entonces todo cambiará», dijo apenas, mientras las sombras prontas en llamas giraban alrededor, un torbellino de destino inminente. «Pero recuerda,
Y en ese instante, un grito ensordecedor llenó el aire, convirtiendo su elección en un eco incontrolable. La presión en su pecho se volvió insoportable. Una decisión desencadenó algo más grande, y antes de que pudiera aferrar lo que realmente había elegido, todo se desmoronó en oscuridad. ¿Qué realmente has liberado, Ángela?, resonó la voz de Lía, y con cada palabra el abismo se acercaba. El tiempo se detuvo una vez más, y las sombras comenzaron a reír. Las risas en la oscuridad se hicieron ecos, repitiéndose una y otra vez, como un canto de sirenas que llamaba a Ángela hacia lo profundo del abismo. A medida que la penumbra la envolvía, el peso de su elección se tornó tangible, como cadenas de acero apretándose a su alrededor. Las almas a su alrededor empezaron a disolverse, llevándose consigo cada recuerdo de luz que alguna vez tuvo. ¿Qué he hecho?, susurró, sintiendo que su voz se perdía entre las carcajadas desquiciadas de la mujer maldita. ¡Lía! Con un último esfuerzo, Ángela luchó contra las sombras, buscando desesperadamente la figura familiar de su hija, pero el vacío había devorado todo. Se encontró sola, enfrentando su propia oscuridad, la misma que había decidido desafiar. De repente, un destello iluminó la oscuridad. Era la misma luz que había sentido nacer en su corazón, una chispa de esperanza, pero también de preocupación. Esa luz comenzó a crecer, y con ella una nueva forma emergió de las sombras, una versión de sí misma, distorsionada, con ojos que ardían con una ira contenida. ¿Eres tú?, preguntó Ángela, su voz temblando mientras la figura avanzaba lentamente hacia ella, cada paso resonando como un eco de su propio tormento. ¿Soy yo? ¿O eso es lo que me convertiré? Soy lo que permaneció cuando decidiste entregarlo todo, respondió la figura, su voz resonando en un tono profundo y amenazador. Hiciste nacer. El pacto exige un precio, y al elegirte a ti misma, olvidaste la fragilidad de las almas que has dejado atrás. El horror se apoderó de Ángela. Era cierto. Su deseo de salvar a Lía, de liberarla, había hecho que la oscuridad se manifestara en ella misma. La luz que parecía pura ahora se mezclaba con la sombra, transformándose en un vórtice de desesperación y furia. ¿Qué quieres de mí?, gritó con impotencia. Cada palabra era un grito de guerra. ¡Nunca quise hacer esto! La figura sonriente comenzó a reír, una risa que retumbaba en su mente como un tambor de guerra. Quiero que comprendas lo que significa ser parte de este juego. Cada decisión tiene consecuencias, y tú elegiste la tuya. Ahora, el tiempo de la redención se desvaneció. Tendrás que luchar por tu alma. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Las almas alrededor comenzaron a moverse, a acercarse, a formar un círculo cruel. Eran rostros de personas que conocía, otras que había perdido. Todo aquel sufrimiento la rodeaba como un eco de su culpa. ¡Despierta!, gritó el reflejo distorsionado, acercándose aún más. Debes aceptar lo que te acompaña. La maldición que has liberado no solo busca venganza, sino también un nuevo camino, un camino de oscuridad. El chillido de la mujer maldita resonó en el espacio, como si toda la penumbra del mundo se estuviera riendo de su angustia. Ángela sintió que sus pies se movían, atrapados por la electricidad del terror. ¡Rescátalas!, exclamó, sintiendo que la rabia comenzaba a crecer dentro de ella. Las almas habían sido parte de su vida, no iba a dejarlas caer en la nada. ¿Pero a qué precio?, preguntó el eco de su reflejo, desvaneciéndose como humo en el aire. El dilema sigue siendo el mismo. Para salvar a otros, debes arriesgarte a perderte a ti misma. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu alma? Ángela miró la oscuridad que se arrastraba, sintiéndose más atrapada que nunca. Mientras la presión aumentaba, no solo de la oscuridad, sino también de sus propias decisiones, levantó la cabeza con determinación. No dejaré que me conquiste.
Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse en una danza caótica, como serpientes dispuestas a atacar. Su elección, ahora más que nunca, determinaba el curso del destino. «Prepárate», dijo la mujer maldita, su voz resonando con una mezcla de risa y terror. «El verdadero horror apenas comienza. La luz que liberaste también llamará a aquellos que ya han caído». El suelo tembló bajo sus pies mientras una nueva amenaza se acercaba, un murmullo que prometía más sufrimiento y caos. Ángela se sintió abrumada al pensar en lo que vendría. Cada sombra que se arrastraba ahora parecía estar a un paso de convertirse en algo terrible. «¿Qué harás para evitar que la oscuridad te consuma?», resonó la pregunta, un latido que vibraba en el aire. La respuesta quedó atrapada en su garganta, mientras la oscuridad comenzaba a girar, un torbellino de pavor y posibilidades, el camino hacia el horror verdadero, y su destino la esperaba, y ella no estaba lista para lo que vendría. El suelo tembló con una violencia inusitada, como si el mismo abismo estuviera apartándose para revelar los más oscuros secretos de su esencia. Ángela sintió que su corazón latía a un ritmo frenético, cada pulsación un grito de auxilio en medio de la risa desquiciada que resonaba a su alrededor. Las almas comenzaron a moverse más agresivamente, y en cada giro de su danza macabra, Ángela podía ver sus rostros, llenos de sufrimiento, mirándolas con reproche y desesperación. «Debes hacer una elección», le susurraron, susurros enredados que parecían provenir de las sombras más profundas. Era una elección que había tomado hace tiempo, pero que ahora parecía más real y abrumadora que nunca. La figura distorsionada de ella misma sonreía, un reflejo retorcido de la angustia que la devoraba por dentro. «¿Estás lista para aceptar lo que surge de tu propia oscuridad?». Con un grito ahogado, Ángela levantó su brazo, una pizca de determinación brillando en medio de su terror. «No, no permitiré que esto continúe». Pero las sombras se arremolinaban más rápido a su alrededor, susurrándole promesas de poder, de venganza. Una tentación, la tentación de ser fuerte, de aplastar el dolor que tantas veces la había torturado. De repente, un estruendo resonó a su lado. De la oscuridad emergió un nuevo horror, figuras alargadas con apariencia de aquellos a quienes había amado, recuerdos distorsionados que parecían haber sido devorados por la misma pena que ella trataba de zanjar. Eran las versiones malditas de los que había perdido, con ojos que brillaban con una mezcla de luz y desesperación. «¿Por qué nos permitiste esto?», gritaron, voces entrelazadas que desgarraban su mente. «Nos dejaste caer por tu egoísmo. Ahora siente el peso de la culpa». Ángela sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. El dolor era insoportable. La culpa se convirtió en una sombra más, otra cadena que la mantenía atada a ese lugar. «No puedo más», murmuró, su voz casi perdida en medio del caos. La mujer maldita se acercó lentamente, su risa ahora un eco burlón. «¿Ves? La desesperación te consume. Acepta tu destino. La oscuridad no se combate, se doma». Con un movimiento de su mano, las sombras se detuvieron, y por un breve momento todo quedó en silencio. «¿Qué haría yo sin ti?», susurró aquella figura, llenando el espacio de un frío que erizaba la piel. Ángela sintió que una presión inmensa comenzaba a apoderarse de su mente. Su propia inseguridad se manifestaba en forma de tentaciones. ¿Era verdad que la única manera de liberarse era entregarse a la oscuridad? «Resiste», se ordenó a sí misma, y por un instante la luz en su pecho brilló más intensamente. Pero la mujer maldita se rió otra vez, como si se regocijara en la lucha interna de Ángela. «No hay salida. La oscuridad siempre encuentra la manera de arrastrarte.
¿Cuánto más puedes soportar? Ángela sintió que sus piernas temblaban. La incertidumbre se apoderaba de ella. Cada sombra parecían estar sellando su destino, pero dentro de ella una chispa seguía luchando por salir. La imagen de Lía, su pequeña, brillando como una estrella en la oscuridad. No puedo rendirme, no puedo dejarla caer también. Un grito desgarrador resonó a su alrededor, y de repente las almas se lanzaron en su dirección, como flechas disparadas a un objetivo. ¡Sacrificio o condenación!, gritaron al unísono, mientras el suelo abría una hendidura, un abismo ciego que prometía devorar todo a su paso. Casi instintivamente, Ángela extendió su mano hacia las almas. ¡Regresen! ¡Los salvaremos a todos! Pero las sombras la envolvieron, empujándola hacia el borde, mientras la risa de la mujer maldita retumbaba en su mente. Te mostramos qué significa perderlo todo, pequeña Ángela. La verdadera lucha apenas comienza. Y justo en ese momento de desesperación, Ángela sintió que una nueva presencia se alzaba desde las sombras, resonando como una tormenta, algo que nunca había esperado. Alguien o algo más, una esperanza o una nueva amenaza. La oscuridad había comenzado a contar su historia, y con cada segundo que pasaba, Ángela se adentraba más en el terror que había desatado. El momento decisivo se acerca, una voz tras las sombras. ¿Cómo enfrentarás lo que has desatado? Las sombras se agitaron a su alrededor, pulsando con una energía oscura que parecía cobrar vida propia. Ángela, atrincherada en el borde del abismo, sintió la presión creciente de su propia desesperación, mientras las almas grises y desgastadas giraban a su alrededor. La figura distorsionada, su reflejo más oscuro, sonreía burlonamente, sus labios formando palabras en un idioma que solo su mente podía entender. Tus elecciones han reescrito la historia. En un instante, la nueva presencia hizo su aparición, como un rayo desatado en medio de la tormenta. Una figura etérea, brillando con una luz tenue, emergió de las profundidades. Su rostro era familiar. «Mamá», murmuró Lía, pero su voz resonaba como un eco distante, un sonido que parecía entrelazarse con el sufrimiento que las almas no podían ocultar. El calor del amor maternal se transformó en un frío temoroso. «¡Lía!», gritó Ángela, extendiendo su mano, deseando cruzar ese abismo, reunirse con su pequeña una vez más. Pero la niña estaba atrapada en la red de luces y sombras, cada mirada manteniéndola cautiva de la tragedia que la rodeaba. «¿Por qué no viniste por mí?», preguntó Lía, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y enojo. «¿Por qué me dejaste sola en esta oscuridad?». Las palabras fueron un puñal, atravesando el corazón de Ángela. Sabía que cada decisión, cada momento de debilidad la había llevado a esta tragedia. La culpa se intensificó y las sombras se alimentaron de su dolor. La mujer maldita observaba con un placer voraz, disfrutando del espectáculo de una madre desgarrada. «Tu sacrificio no es suficiente», siseó la figura, acercándose a Lía con un paso osado. «Convéncela de que el poder reside en aceptar su propia oscuridad. Muéstrale lo que realmente es». Ángela sintió cómo la desesperación la absorbía, arrastrándole hacia un lugar donde no había luz. Las almas muertas, ahora sintiendo su vulnerabilidad, comenzaron a rodearla, atrayéndola hacia un final inevitable. «Soy tu madre, no te dejaré sufrir», gritó, la tristeza transformándose en rabia. Un estallido de energía las atrapó a todas. Las sombras comenzaron a retorcerse bajo el peso de su determinación. «Tú no tienes poder sobre mí», se atrevió a afirmar. Con cada palabra, la luz dentro de Ángela crecía, desafiando a la oscuridad que amenazaba con devorarla. De repente, Lía fue absorbida por la maldad que la rodeaba, y la desesperación se transformó en horror. «¡No, Lía!», se desgarró el grito de Ángela mientras un oscuro manto la arrojaba hacia el abismo. Pero, en un giro inesperado, la luz que emitía Lía comenzó a encenderse, luchando contra el apagón. La madre y la hija se encontraron en el limbo entre la luz y la oscuridad.
Vamos, Lía, debemos luchar. Ángela sintió que el poder que emanaba de su pequeña era esencial, una última oportunidad. La voz de su hija resonaba con fuerza dentro de su mente. Mamá, no dejes que te controlen, juntas somos más fuertes. A medida que las sombras se arremolinaban, Ángela comprendió la verdad. Su lucha no era solo por ella misma, sino por todas las almas que habían sido atrapadas en la oscuridad. No seré parte de tu juego, ni de tus mentiras. Las palabras resonaron, ahora cargadas de una fuerza insólita. Las almas perdidas comenzaron a brillar, despertando ante la luz creciente de Ángela y Lía. Pero, en el último instante, una risa retumbante sacudió las paredes del abismo, como si todo lo que había creado la oscuridad se riera de su intento. No podéis escapar tan fácilmente, la verdadera oscuridad aún está en marcha. Un temblor recorrió el suelo, abriendo más grietas, cada una prometiendo un destino desesperante. Justo cuando la luz de madre e hija comenzaba a brillar con fuerza, un tornado de sombra las arrastró, y otra voz, aún más malévola que la de la mujer maldita, se alzó en la penumbra. Bienvenidas a mi historia, Ángela y Lía. Aquí nada es lo que parece. La batalla estaba solo comenzando, y cada decisión sería la clave para su supervivencia o la condenación eterna en el abismo del terror. ¿Podrán unirse y enfrentar a la oscuridad que han desatado, o se convertirán en las próximas víctimas de su propio destino? Ángela y Lía se encontraron en la tormenta oscura, el caos rugiendo a su alrededor. La figura de la mujer maldita, con su risa burlona, había sido reemplazada por algo aún más aterrador. La sombra que las envolvía parecía cobrar forma, transformándose en un monstruo alimentado con sus miedos y culpas. «No podemos dejarlas ganar», gritó Ángela, su voz resonando contra las paredes del abismo. Se aferró a la mano de su hija, sintiendo el calor y la luz que emanaba de ella. «Juntas somos nuestras propias guerreras». Lía la miró, sus ojos brillando como faros. Esa Lía, confianza inquebrantable, disparó en Ángela una nueva chispa de esperanza. Con cada grito de desesperación a su alrededor, comenzaron a atacar los tentáculos de sombra que intentaban atraparlas. Los rostros de las almas perdidas de la comunidad las rodeaban como guardianes. Eran el recordatorio de que no estaban solas. «¿Ves, mamá? Ellos también luchan con nosotros», constató Lía, su voz resonando con una certeza que hacía vibrar el aire. Cada alma perdida, cada historia olvidada, se unía a su lucha. Ángela sintió que el poder de la comunidad renacía a través de su hija, cada recuerdo un hito en el camino hacia la claridad. «¡Liberemos sus almas!», exclamó Ángela, levantando su otra mano hacia el abismo. Con un movimiento decidido, dejó que la luz que arrastraba en su interior se desbordara. La conexión entre ella y Lía se intensificó, formando un puente que comenzaba a iluminar la oscuridad. Las almas, reviviendo, comenzaron a brillar, enviando ondas de luz hacia lo alto. Las sombras que las mantenían atrapadas empezaron a retroceder, a desvanecerse como humo con cada grito de libertad. Con una nueva fuerza, Ángela y Lía gritaron al unísono: «¡Estamos aquí! ¡No más!». En ese momento, la silueta de la mujer maldita se transformó en un rostro que antes reflejaba desesperación. «No puede ser», murmuró con incredulidad. Ángela, empoderada, se volvió hacia ella, sintiendo su voz resonar como un estruendo en el aire. «Tú no tienes poder sobre nosotros, ninguna oscuridad vencerá al amor». La mujer maldita lanzó un grito desgarrador, pero la luz se intensificó. Se rodearon de un resplandor que se expandía por cada rincón del abismo, iluminando cada sombra. Ángela sintió cómo las almas de su comunidad emergían de las tinieblas, alzando su voz en un canto de liberación. Vieron a Doña Esperanza, a Marta, a todos aquellos a quienes la oscuridad había reclamado, tomados de la mano, avanzando juntos hacia la luz. «¡Esta es nuestra historia!», gritó Ángela, el eco de su voz resonando por toda la creación. Las sombras comenzaron a desvanecerse en un torbellino de luz, atrapando a la mujer maldita en su remolino. «La oscuridad no puede vencer el amor.
Vamos, Lía. Sus corazones palpitaban al unísono, uniendo la luz infinita que brotaba de su amor maternal. Todo se tornó blanco, como si el propio universo estuviera empezando de nuevo, y el terror que las había acechado se desvaneció en el aire, llevándose consigo toda la tristeza. Cuando la luz se dispersó, se encontraron en su hogar. La cocina de Ángela daba un resplandor cálido, y el canto de las aves se escuchaba a través de la ventana. Carlos entró a la habitación, con su sonrisa brillante, y el alivio inundó a Ángela. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, amor, ahora estamos bien», respondió Ángela, envolviendo a sus hijos en un abrazo apretado. La oscuridad había sido superada, las sombras enviadas lejos, y en su lugar quedaba una comunidad renacida, unida por el amor y la verdad. Todo lo que había sido perdido, ahora hablaba. Esperanza. Mientras se aferraban, Ángela miró al cielo, donde la luna brillaba con fuerza. Sabía que, aunque la oscuridad había intentado consumirlos, había una luz que siempre los protegería. La historia de la mujer maldita se convertiría en una leyenda de advertencia, no de terror, sino de fuerte amor y sacrificio. «Siempre estaremos juntos, siempre lucharemos», dijo Lía, apretando la mano de su madre. «Así es, mis amores, somos más fuertes juntos», sonrió Ángela, y en ese momento entendieron que el verdadero desafío no eran las sombras, sino el amor que enfrentaría cualquier amenaza. Y así se despidieron de las memorias de su dolor para dar paso a un nuevo capítulo. La luz había triunfado y la comunidad ahora podría reconstruir su camino. La oscuridad siempre acecharía, pero con amor nunca tendrían que enfrentarlo solos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo, únete a nuestra comunidad.